Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De viva voz el doctor Eduardo Rosales, un prestigiosísimo internacionalista y académico de la FES Acatlán de nuestra UNAM. Mi querido Eduardo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Doctor Rosales, ¿cómo describes la situación actual en el Perú? Mi querido Ricardo, pues diste un panorama muy acertado de lo que es en este momento Perú, donde hay inestabilidad, hay ingobernabilidad, y todo esto se da en un entorno de discrepancias, de divisionismo, de polarización, y desde luego lo que acabas de referir, de un enfrentamiento social, pues que ha cobrado la vida de 26 personas, pero además cientos de heridos. Iban 16 meses hasta el 7 de diciembre de gobierno de este señor Pedro Castillo, y muy cierto, se ha renovado cualquier cantidad de veces su gabinete, pero me parece que estábamos frente a la crónica de una destitución anunciada, y digo esto porque desde abril, precisamente de este año que está por terminar, hubo un paro de transportistas por el aumento de las tarifas de los combustibles, y recordarás el incremento de los precios de fertilizantes y alimentos, una cosa tremenda, y eso ya anunciaba precisamente, ¿no?, esta situación. En ese momento fue el primer toque de queda, incluso en la capital Lima, Perú. Entonces ya se veía venir, y a eso pues se le sumaron algo que también acabas de señalar, pues tremendos y evidentes actos de corrupción. Tiene el señor Castillo 50 carpetas por presunta corrupción, 7 de las cuales pues llegaron incluso al Congreso y estaban detenidas por el fuero constitucional del que gozan los presidentes. Sí. Pero además, en términos internos, pues hay una creciente delincuencia y desde luego una tremenda criminalidad. Sí. Y aparte, pues, digamos, en términos económicos, pues, un Perú con un poco más de 30 millones de habitantes, nos damos cuenta que 9 millones ya están en el rango de pobreza, y esto ha venido aumentando, y el señor Pedro Castillo, pues, francamente, no pudo hacer absolutamente nada. Ni quería, ni podía, ¿no? El señor absolutamente incapaz para llevar las riendas de un país que, como también lo señalaste muy acertadamente, ha tenido 6 presidentes distintos desde el 2016. Sí. Y luego se le ocurre dar un decreto de que pues anunció, ¿no? Precisamente en diciembre, el 7 de diciembre, que iba a disolver el Congreso y que además instalaría un gobierno de excepción. Y eso fue la gota, francamente, que derramó el vaso, por lo cual fue destituido por incapacidad moral. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la incapacidad moral? Bueno, es que esa es la figura que contempla la Constitución peruana. No hay incapacidad por corrupción o por otra cosa, no. Es la figura de incapacidad moral, pero ello tiene toda una amplia gama, ¿no?, de elementos, de interpretaciones, y bueno, en este caso es más que claro, toda vez que además no tuvo la inteligencia, si es que lo pudiésemos llamar de esa manera, de poder tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no se controla ese elemento, pues evidentemente no se hizo lo que no se tenía que haber hecho esta disolución del Congreso, y bueno, ahora tenemos ahí al señor Castillo en prisión preventiva, y pues me parece que va a tener que responder por cualquier cantidad de delitos, mi querido Ricardo. Doctor Rosales, ¿de qué manera la actitud de México tiene alguna influencia sobre la situación en Perú? Ya hay muchas especulaciones. La propia nueva presidenta peruana ha hecho un llamado al gobierno de México para explicarle cuál es la situación. El propio presidente López Obrador sigue llamando presidente al señor Castillo. Se habla de que ya se trasladó la familia de él hacia México o no. En fin, ¿de qué manera calificarías la actuación de México en este conflicto peruano en el área de América Latina?
Pues mi querido Ricardo, hay que decirlo pues con todas sus letras, es una actitud triste, es una actitud penosa y francamente es una actitud indignante, incluso alejada del derecho internacional y en este caso del derecho de asilo. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué si México tiene una tradición, ¿no?, de conceder este asilo a perseguidos políticos o perseguidos por sus ideas, ¿no?, por cuestiones ideológicas? Pero no es el caso del señor Castillo. A él nadie lo persigue políticamente, ¿no?, ni nada, ni por su ideología. Y además es presidente, y ya lo referimos, él tiene 50 carpetas por presunta corrupción, y 7 de las cuales pues ya habían llegado incluso al Poder Legislativo. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, aparte porque México tiene una política exterior, cuando menos la podemos calificar de bipolar, en donde el señor presidente pues hace unos pronunciamientos pues viscerales, vamos a decirlo, o más bien con un cargado tinte ideológico, al igual que lo han hecho incluso Bolivia y Argentina. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, pues porque la solicitud de asilo del expresidente Castillo carece, por así decirlo, de un asidero. ¿Por qué? Porque la Convención sobre Asilo Diplomático que se promulgó en Caracas en 1954, pues lo dice de manera muy clara, ¿no? Aquellos, ¿no?, que tienen causas, ¿no?, querellas por presuntos delitos penales, pues deben enfrentar la justicia peruana. Ahora, ¿por qué se tacha de injerencista la actitud de México? Porque el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, se entrevistó con Castillo, ¿no? Y entonces, bueno, accedió el gobierno peruano por una cuestión de cortesía diplomática, pero ahí es donde tenemos una grave injerencia de México, y además el hecho de que lo siga reconociendo como presidente, pues lo único que hace es atizar, echarle leña al fuego en un Perú que se encuentra absolutamente confrontado y con cualquier cantidad de paros, de manifestaciones, de tomas de carreteras, de aeropuertos. Entonces, lo único que hace el presidente de México es, repito, echarle leña al fuego. Y además, pues, pone en evidencia su absoluto desconocimiento de cuáles son las características y las razones, ¿no?, y los elementos jurídicos bajo los cuales un país como México puede conceder el asilo. Me parece que eso de decirle que es víctima de una persecución infundada y que tiene carácter político, pues es una vergüenza, ya francamente, por parte del gobierno de México, cuando el señor Castillo lo último que hizo fue anunciar una disolución del Congreso, lo que se interpreta como dar un golpe de Estado, y luego además de una manera cínica y desvergonzada decir que fue drogado, ¿no?, que bajo el influjo de algún tipo de sustancias y que no se dio cuenta de lo que estaba leyendo. Eso sí, francamente, ya es desvergüenza, es cinismo, mi querido Ricardo. Bueno, pues no tienes una bola de cristal, pero ¿dónde va a parar esto? ¿Hasta dónde va a seguir el gobierno mexicano apoyando una situación que tiene su origen en el Perú y que ya le dijeron al propio presidente, por favor, no se meta, es un asunto interno, ya lo estamos resolviendo aquí adentro y por favor ya no siga con esta actitud injerencista, Eduardo? Pues sí, yo pienso que el señor López Obrador pues no va a cesar, ¿no?, en su actitud. Está unido con un grupúsculo de gobernantes aquí latinoamericanos de una supuesta izquierda, pero me parece que eso primero no es izquierda, ¿no? Son populismos, ¿no?, ya sea de derecha, ¿no?, en este caso populismos de izquierda, que lo único que hacen con este tipo de pronunciamientos pues es apoyar, ¿no?, regímenes autoritarios, ¿no?, en donde el eje común es la pérdida dramática de la confianza en la democracia, en los partidos, en el Estado de Derecho, en las instituciones, y sí, francamente, es una actitud injerencista por parte de México, que pues ni siquiera respeta ese famoso
famoso principio consagrado allí en la Constitución, el artículo 89, fracción décima, de la no intervención. Pero así va a seguir el presidente López Obrador, y ya lo conocemos, ¿no? Toda una serie de dislates con cualquier cantidad de países latinoamericanos y de Europa. Entonces ese es su modus pensandi, ese es su modus operandi, y bueno, pues francamente muy triste, muy penoso y muy indignante, mi querido Ricardo. Como siempre, gracias, Eduardo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, muy aleccionador escucharte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.